Nosotros lo que queríamos era un sistema sanitario público. Entonces ir a la residencia era imposible, o sea, la gente tenía miedo a ir al sistema público. O iba a la privada o tenía el niño en su casa, ¿no? Yo nací en mi casa, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema sanitario público estaba no desprestigiado, insisto, le teníamos miedo, es como si yo estuviera en Marruecos y alguien me lleva a un hospital, ¿no? Bueno, teníamos mucho terreno por delante, ¿no? Y empezamos a reivindicar la necesidad de una organización con cobertura universal, con asistencia gratuita, en fin, lo que hemos luchado durante Y tengo que decir en honor a la verdad que la llegada del PSOE en el año 82 nos vino muy bien a este tipo de personas que luchábamos. ¿Por qué? Porque el PSOE supuso algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, parecido significa con matices similares, y es que llegaban gente no tradicionalmente políticos y con ideas de izquierdas, ¿no? Después, posteriormente, la vida nos enseñó que se quedaron a medias muchas reformas, pero en el tema de salud se consiguió un sistema nacional de salud, se consiguió un servicio andaluz de salud, se consiguió cobertura universal, los ambulatorios desaparecieron, aparecieron los centros de salud, no tenía nada que ver. Si da tiempo después diré que estamos ahora mismo en riesgo de volver a los ambulatorios. Y entonces, bueno, los profesionales que creíamos en la sanidad pública vivimos una época de maravilla, ¿no? La asociación nuestra, muchos de los nuestros pasaron a la administración. Podía ser incluso lógico, ¿no? Porque sabían mucho de salud pública, de sanidad pública, de sistema sanitario. Y la administración, que no tenía tampoco muchos cuadros, pues tiraron de muchos de nuestros compañeros, ¿no? Yo resistí, por eso digo lo del balance, resistí y no me arrepiento. En Andalucía hubo un empuje, en España también en general, cuidado, pero referido ya a Andalucía hubo un empuje importantísimo, se abrieron decenas de hospitales públicos, se contrataron miles de... una revolución, ¿no? Incluso a nivel de anécdota, pero yo creo que es muy importante, los compañeros nuestros que pasaron a la administración nos decían: sois unos artibles, ¿no? Porque lo que estáis reclamando ya está conseguido, ¿no? Tenemos un sistema sanitario que cubre a todo el mundo, gratuito. Y nosotros les decíamos que los procesos históricos son, desgraciadamente, no siempre van en el mismo, sino que sufren. Y ahora muchos de estos compañeros, después de estos 4 años que llevamos padeciendo, que se está desmantelando el sistema sanitario, pues nos da la razón, compañeros que llevan ya mucho tiempo también en la administración, y nos da la razón de que efectivamente la defensa de la sanidad pública es eterna. Aunque tú creas que todo está conseguido, mañana llega otro tío, lo desmonta, la privatiza, y por lo tanto aquel dicho de que todo está conseguido, tranquilo, que no hay nada que reivindicar, es un error no solo en sanidad, sino en general. Estoy hablándote de los años 80. Bueno, pues aparece una situación donde empiezan a morirse personas jóvenes. En España, en entonces, todos drogadictos intravenosos, a los que atendíamos ya. Y estábamos en los hospitales, en mi caso, y no teníamos ni idea de qué estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces todos los profesionales que estábamos implicados en el sistema sanitario, alrededor de la asociación en defensa de la sanidad pública, o no, dijeron qué estaba pasando. Yo hablaba con el tío que estaba en Jerez, en la línea, en Algeciras, pues a mí me está pasando igual, chavales jóvenes que se nos mueren sin saber qué. Y estamos asistiendo al comienzo de la epidemia de SIDA, ¿no? Empezamos a reunirnos, ya a título profesional, pero todos teníamos un perfil, ¿no? La mayoría de la gente que asumimos el VIH teníamos un perfil muy parecido. Por eso ahora mismo después de 30 años, somos amigos personales. Hemos logrado asociarnos a nivel provincial, a nivel comunitario, a nivel andaluz y a nivel nacional, ¿vale? Y entonces empezamos a discutir qué estaba pasando.
ya profesionalmente, qué hacíamos con esas personas, ¿no? Y resulta que el VIH, entonces, en los años 80, ahora ha cambiado, afectaba a toxicómanos marginales socialmente, ¿de acuerdo? Otra vez el compromiso social se unía a mi profesión. ¿Qué pasaba? Que el hombre estaba malísimo, si lográbamos recuperarlo, le decíamos, bueno, ¿y dónde vas a ir? Me dice, yo estoy en la calle. Mi familia desesperada me ha echado, no tenemos nada. Entonces se nos llegó la ilusión de crear una residencia, un hogar, una casa para acogerlos, ¿no? Era una locura, claro, porque ¿dónde sacamos? Bueno, pues tuvimos la suerte, estábamos allí, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que una partida económica de la Junta de Andalucía, el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de entonces, señor Marrero, que era de Cádiz y que era amigo nuestro y que conocía nuestra inquietud, nos dice, hay una partida de un proyecto que se ha ido al traste y esta partida la va a engullir la administración, o podría serse dedicada a este otro proyecto. Nosotros empezamos a temblar de una ilusión, pues, coño, estamos hablando de 60 millones de pesetas entonces. Tuvimos sin él estoy seguro que no hubiéramos logrado. Pepe Chamizo, nuestro amigo entonces, en los 80, y después muchos años defensor del pueblo andaluz, un personaje histórico que emana humanidad, es un heterogéneo en todos los aspectos, pero es una maravilla de persona. Y él nos dice, quédese, para adelante. Adelante, que nos metemos en la casa se inaugura en el año 94. Llevamos desde entonces allí acogiendo a cientos de personas. Y entonces el VIH también ha puesto, porque puso la marginación social en la sociedad. Tenían mucho miedo al principio, pero terminamos pues teniendo popularidad, de que no pasaba nada, de que nosotros no habíamos cogido el SIDA, de que, ¿sabes? Y entonces pasó de ser un tema tabú a ser un tema popular, y teníamos cierto respeto social, y eso nos ayudaba en todas nuestras historias, ¿no? Y también nos ayudaba a conseguir ayudas económicas para la casa, ¿no? Ahora tenemos unos conciertos, además de las ayudas económicas, ¿no?, con la Junta de Andalucía. Y además, el segundo paso del VIH, del cual también estoy súper orgulloso, pero sin pamplinas personales, ¿no?, es que el VIH, toxicomanía, marginación, cárcel. Eso ha cambiado poco. Lo que sí ha cambiado lo de el VIH, pero lo de la marginación y cárcel, 80% de los usuarios de los centros penitenciarios son pobres. Bueno, pues eso nos llevó a que nosotros atendíamos a los pacientes penitenciarios en el hospital, desastre epopéyico, guardias civiles, posados, en las consultas, un desastre. Y entonces dijimos, vamos a ir a la prisión a pasar consultas. Y decíamos, ¿por qué? Joder, porque hay cientos de pacientes infectados y nosotros nos dedicamos a las enfermedades infecciosas. ¿Y cómo ha terminado la experiencia? Pues extraordinaria. Yo siempre digo y le digo a los residentes que van conmigo a pasar consulta, los residentes van acojonados porque se creen que van al Vietnam, y salen de la consulta diciendo, joder, pero si esta consulta es mucho más agradable que la que pasamos todos los días allí, porque protestan menos, nos alaban más. Nos alaban significa el aprecio personal, ¿sabes lo que te digo? De valorar. Y por lo tanto es una cosa que lo hemos metido dentro de nuestra cartera de servicios, en nuestra unidad. El que trabaja en nuestra unidad tiene que ir a la casa, porque hay 30 pacientes con SIDA, y nosotros nos dedicamos a enfermedades infecciosas, y tiene que ir a la prisión para ver todas las enfermedades infecciosas. No solo el VIH, hemos hecho programas de tuberculosis magníficos, hepatitis, estamos ahora en plena batalla con la hepatitis.